porque veo a Sonia y a Juan, si no parece que me he equivocado de sala. Sois todos nuevos aquí. Bueno, pues mientras, como siempre, Ana reparte la documentación de los principales asuntos del Consejo de Gobierno, les comunico cuáles son los principales acuerdos. ¿Cuáles son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno? En primer lugar, seguimos en desarrollo de la ejecución del plan de la raya que en su momento presentó el presidente de la Junta de Castilla y León y que ya aprobó el Consejo de Gobierno. Hemos traído ya aquí algunas iniciativas de desarrollo, como puede ser el hecho de otorgar 15.000 euros a los nuevos emprendedores que se ponen en marcha en algunos de los municipios de la raya, y hoy lo que hacemos es una aportación económica a las diputaciones provinciales de Salamanca y de Zamora con el objetivo de constituir un fondo para el desarrollo de la raya y llevar a cabo las iniciativas que allí corresponden. Estamos hablando de que la Junta de Castilla y León se compromete a través de este plan de la raya a aportar 1 millón de euros cada año a cada una de las dos diputaciones provinciales. Como el plan tiene una vigencia de 5 años, de 6 años, perdón, el plan tiene una vigencia de 6 años, 2025-2030. Estamos hablando de una aportación por parte de la Junta de Castilla y León de 6 millones de euros durante todo el periodo a cada una de las dos diputaciones provinciales. Por tanto, 6 millones de euros por cada diputación provincial. Suman 12 millones de euros la aportación de la Junta de Castilla y León, a los cuales cada diputación provincial se compromete a aportar una cantidad de igual cuantía, lo que hace otros 12 millones de euros adicionales, en total 24 millones de euros a través de las diputaciones provinciales. En definitiva, de los 90 millones de euros del plan de la raya, 24 millones van a través de este fondo, que es un fondo que van a gestionar las diputaciones provinciales en esa zona de la comunidad para iniciativas de desarrollo económico. Tiene aquí listado de posibles iniciativas: inversiones en infraestructuras, nuevos proyectos empresariales, innovación y transformación productiva, apoyo económico y financiación de empresas, estrategia turística integral, oficinas de intervención en el territorio, reto demográfico, comercio rural, relevo generacional, coworking y acceso a la vivienda. De lo que estamos hablando de esos 24 millones de euros es la aportación de los dos primeros ejercicios, las cantidades correspondientes al año 25 y al año 26. En definitiva, aportamos 2 millones de euros para cada diputación provincial desde la Junta de Castilla y León, 2 millones de euros a la Diputación Provincial de Salamanca, 2 millones de euros a la Diputación Provincial de Zamora, y ellos van a aportar a través de las diputaciones provinciales una cantidad de idéntica cuantía, otros 4 millones de euros, en conjunto, total 8 millones de euros. En definitiva, y dentro de este mare magnum de cifras que les he otorgado, la iniciativa de este fondo que gestionarán las diputaciones provinciales para estas finalidades que les he descrito sumarán a lo largo del periodo de vigencia del plan de la raya 24 millones de euros, y lo que hoy concretamos son las dos primeras anualidades, 25 y 26, por un importe global de 8 millones de euros. Tienen ustedes la relación concreta de todos los municipios afectados y beneficiados por este plan de la raya. 375.000 euros para un programa de desnutrición infantil en Guatemala. Es un proyecto que se lleva a cabo junto con UNICEF y va a beneficiar a 13.400 personas que viven en situación de especial vulnerabilidad en zonas rurales e indígenas con altos índices de pobreza y malnutrición. 4,5 millones de euros para el programa Experience Plus, destinado a la inserción laboral de los jóvenes recién titulados en nuestra comunidad autónoma. Son 4 subvenciones a través de las fundaciones generales de las universidades. Se incluye aquí a las 4 universidades. Son proyectos de formación especializada para jóvenes titulados en empresas de sectores estratégicos, áreas tecnológicas avanzadas y para impulsar la inserción laboral del talento en nuestra comunidad. Por tanto, un programa a favor del talento. El objeto es desarrollar proyectos de formación especializada y experiencia práctica, y llevan implícito por parte de las empresas el compromiso de contratar al menos el 50% de los participantes. El objetivo es que con estos recursos participarán en torno a 350 jóvenes recién
titulados, con el objeto de captar y fidelizar talento y facilitar a las empresas el acceso de profesionales de alto nivel de cualificación. Tienen ustedes la distribución de estos fondos en función de cada una de las 4 universidades. 5,2 millones de euros para restaurar espacios degradados por la actividad minera en León y en Palencia. Es la restauración ambiental de espacios degradados en el término municipal de Sorbeda del Sil, en León, y en Santibáñez de la Peña, en Palencia. Se cofinancia con el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. Son, en total, dentro de esta inversión de 5,2 millones de euros, la participación en un programa que, en su conjunto, aborda 14,5 millones en las provincias de León y de Palencia. Tienen ustedes la distribución de las cantidades para cada uno de esos 2 términos municipales y el objetivo y destino de cada uno de estos importes. 200.000 euros para subvencionar a las entidades locales afectadas por los incendios forestales de 2022 en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Es un compromiso que se asumió en aquel momento para realizar obras de infraestructuras en estas zonas afectadas por aquel importante incendio forestal del año 2022. Es compensar el impacto que para los ingresos municipales tuvo las pérdidas de aprovechamiento de los recursos de los montes de utilidad pública, y financiamos de esta forma infraestructuras de ámbito local. Es realizar obras de conservación, mejora, reposición o mantenimiento de infraestructuras de ámbito local y equipamiento de titularidad municipal. Tienen ustedes el total de ayuntamientos beneficiados y cuál es el importe que le corresponde a cada una de estas entidades. Hay que recordar que, además de lo que hoy se autoriza, en el mes de diciembre se otorgó una subvención para idéntica finalidad por un importe de 276.000 euros. 125.000 euros para realizar obras de urbanización y ejecución de canalizaciones en el municipio de Villablino, en León. Urbanización y ejecución de infraestructuras para el servicio de energía y comunicaciones en la localidad de Robles de la Ciana, que pertenece al municipio de Villablino. 2,7 millones de euros para transporte ferroviario en Ávila, Salamanca y Soria. Presentamos aquí el programa ya en su momento en colaboración con Renfe. Es una subvención que se otorga a Renfe para cubrir una bonificación del 25% de los títulos multiviaje de media distancia convencional para facilitar la movilidad laboral y de estudios. Saben ustedes, nosotros tenemos esta iniciativa para el caso de la alta velocidad ferroviaria, y lo que estamos haciendo es que hay algunas provincias que no disponen de este apoyo de alta velocidad ferroviaria, y lo hacemos para la media distancia de carácter convencional. En concreto, Ávila y Soria son las 2 provincias, capitales de provincia, donde no llega la alta velocidad, y se incluye también Salamanca por las circunstancias del Decreto Ley de Ámbito Nacional publicado al efecto. Esta medida se enmarca en el nuevo convenio suscrito el pasado 1 de julio, que establece mejores precios para estos desplazamientos habituales de algunos ciudadanos, y especialmente por motivos laborales o de estudios, hacia las comunidades limítrofes. El acuerdo contempla llegar hasta el año 2029. Por tanto, no es una subvención que se otorgue con carácter provisional, coyuntural, cada 6 meses, sino que tiene carácter de permanencia. Se hace hasta el 29, lógicamente, para que luego se vaya renovando progresivamente y se dota de esta forma de estabilidad. No sé si recuerdan ustedes que esta iniciativa la tenemos ya para lo que son las altas prestaciones, y como hay algunas localidades que no disponen de este servicio, establecemos este mecanismo, que es un mecanismo que también garantiza un apoyo al transporte de viajeros a través de Renfe en mejores condiciones de precio que otras circunstancias. Somos la única comunidad autónoma de España que tiene este servicio en marcha. 3 millones de euros para actividades de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en Castilla y León. Financia de esta forma los costes asociados a la verificación de los pliegos de condiciones, análisis físico-químicos y organoelépticos, y la contratación de certificaciones y acreditaciones. 80.000 euros para la Organización Interprofesional de la Patata. Se va a poder realizar análisis de variedades, actualizar el contrato homologado, campañas de formación y promoción, y establecer relaciones estables con la distribución comercial. OIPACIL es la asociación que va a recibir la ayuda y que agrupa a los distintos eslabones de la cadena de la patata, producción, transformación y comercialización, y constituye la entidad que representa los intereses comunes del sector de la patata en nuestra comunidad. 30.000 euros para la Universidad de Valladolid con el objeto de hacer un máster
de gestión de cooperativas alimentarias. El objetivo es atraer y retener talento que impulse la gestión y competitividad del cooperativismo agrario y captar y retener talento que contribuya a mejorar la dirección de este tipo de empresas. 15.000 euros para un estudio sobre el ovino en nuestra comunidad que se va a hacer a través de Urcacil. Son medidas para reforzar la competitividad y sostenibilidad del sector y el liderazgo de nuestra comunidad en la producción de leche de oveja. Castellón es la comunidad que lidera la producción de leche de oveja en el contexto nacional, con más de 8.200 explotaciones y un valor de producción que superó los 500 millones de euros en el último año para el que se tienen datos. Es un sector que está pasando algunas dificultades como consecuencia de los costes de producción y de los precios de venta y, por tanto, este es el objetivo que se plantea con esta ayuda para mejorar la competitividad de esta actividad. 210.000 euros para gestionar los bancos de libros de texto de centros concertados de la comunidad en el próximo curso. Son 211.000 euros para compensar la atención a más de 20.500 alumnos de 163 centros concertados y 3 seminarios de la comunidad dentro del programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus. Se trata de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación para todos los ciudadanos y ayudas destinadas a apoyar a los estudiantes con menos recursos económicos. El objeto es sufragar los gastos que tienen estos 163 centros concertados sostenidos con fondos públicos y los 3 seminarios. Los centros concertados recibirán 210.200 euros y los seminarios 800 euros. Recordar aquí, lógicamente, que esta ayuda es una parte de lo que es el programa de gratuidad de libros de texto. El resto son ayudas que se dan a la familia para que compren los libros. Y aquí lo que hacemos es un banco de libros que está a disposición en los centros educativos con el objeto de que otros alumnos puedan acceder a los mismos. Entre uno y otro programa, el de gratuidad y el programa Releo, estamos hablando de que se llega al 50% de los alumnos de nuestra comunidad, que son los 50% de alumnos con menos nivel de renta. Y significar que, lógicamente, para los centros concertados se hace en forma de subvención al centro concertado, pero para los centros públicos se hace una adquisición directa, de tal forma que la inversión en centros concertados son 211.000 euros, pero la inversión en centros públicos para el programa Releo es 1 millón de euros, que lógicamente no viene aquí porque no es una subvención, sería darnos una subvención a nosotros mismos, que somos titulares de esos centros públicos. 77.000 euros para el funcionamiento y la realización de actividades culturales y formativas de la Fundación Miguel Delibes, con el objeto de profundizar en la figura de este importante autor de nuestra comunidad, pero también con una vocación internacional. 65.000 euros para actividades de promoción cultural a través de la Fundación Díaz Caneja, que está ubicada en Palencia. Es un centro de referencia de arte contemporáneo en relación con las instituciones del conjunto de España. Y, finalmente, una subvención a la Asociación Ruta del Vino de León para que pueda obtener su certificación como Ruta del Vino de España. La subvención son 50.000 euros para financiar las acciones englobadas dentro del manual que tiene como finalidad obtener esta certificación conforme a lo establecido por la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN, e incluirse así dentro de las rutas del vino. Castilla y León tiene actualmente 9 rutas del vino y somos la comunidad con mayor número de rutas del vino de toda España. Tienen ustedes el detalle de cuáles son todas ellas. Si consiguiéramos incluir la ruta del vino de León, sería la 10ª ruta del vino. Seguiríamos, como es natural, en el primer puesto, como estamos hasta ahora. Y una última referencia, porque salieron los datos de la encuesta de población activa esta mañana. Y por hacer una breve valoración, coincidiendo en el día del Consejo de Gobierno, Castilla y León sigue bajando su nivel de paro, también en términos interanuales, que es el que nos interesa especialmente, y sigue aumentando el volumen de ocupados. Lo que es muy importante es que, en términos interanuales y, por tanto, nuestra comparación con hace un año, la bajada del paro en Castilla y León es mejor que la del conjunto nacional y el aumento en el número de ocupados, de personas que trabajan, es mayor que la registrada en el conjunto nacional. De esta forma, la tasa de paro de Castilla y León queda por debajo del 8,5%. Sigue siendo todavía muy relevante que hay 97.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo en nuestra comunidad y, por tanto, es un tema que sigue siendo para nosotros de máxima preocupación y de máxima interés.
Y esa es la valoración muy breve que les hago, porque, lógicamente, como siempre, a través de la fórmula habitual, pues disponen de una valoración más amplia a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Y, sin más cuestiones iniciales por mi parte, pues, como ocurre siempre, estoy a su disposición por si hubiera alguna pregunta de su interés. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía Buenos días. dos cuestiones. La primera, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia suspendió cautelarmente la orden autonómica que permitía la caza de lobos en esta comunidad. No sé si en previsión de que pueda pasar algo similar aquí en Castilla y León no se va a dar luz verde a la caza de lobos hasta que se aclare un poco la situación de la protección que pueda tener esta especie. Y luego también le quería preguntar por el proyecto político que ha presentado hoy la ex de su partido, Silvia Clemente. Más allá del respeto al proyecto político que pueda indicar, ya más adelanto, no sé qué impacto cree que puede tener en el tablero electoral es la irrupción de este partido para las próximas elecciones y si cree que un proyecto liderado por una ex de su partido de Ciudadanos puede arañar votos en la ala más moderada o central de su partido. Gracias. Pues el primer punto, nuestra posición es muy clara. Hemos hecho un esfuerzo en Castilla y León, como contrastan los datos, por la biodiversidad, y esto hace que tengamos ya muy consolidada y garantizada la persistencia del lobo, y lo que queremos nosotros es hacer compatible el lobo con la ganadería y, por tanto, hacer posible el que en Castilla y León hemos aumentado el número de manadas con el hecho de proteger también a una especie que sin duda también merece la protección, que es el ser humano en el mundo rural. Esta es la posición que tenemos, esta es la posición que tenemos las comunidades autónomas. Estamos muy contentos de que sea una posición que defiende el Parlamento Europeo, que defiende la Comisión Europea, que defiende el Tratado Mundial en relación con la protección del lobo, donde todos los países coinciden, salvo, creo recordar, que dos países entre los cuales estaba el Gobierno de España, y también el propio Parlamento Nacional, tanto el Senado como el Congreso, tiene una posición favorable idéntica a la que tenemos desde la Junta de Castilla y León, y en eso vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir incidiendo, sin perjuicio, lógicamente, de la posición que pueda mantener finalmente el Tribunal Constitucional en torno a esta materia de una ley que ha sido aprobada legítimamente por el Congreso de los Diputados. Ha habido una coincidencia muy amplia entre el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Junta de Castilla y León y los tratados internacionales en esta materia. No todos podemos estar equivocados y, por tanto, tienen que saber los ganaderos de nuestra zona que vamos a estar de su lado y que creemos firmemente en el compromiso que tenemos con el mundo rural. Puede haber personas que tengan una visión del mundo rural distinta de la nuestra, pero nosotros estamos muy claramente comprometidos con el futuro del mundo rural, con las oportunidades del mundo rural y con la convicción de que los que mejor protegen la naturaleza de nuestra comunidad son los agricultores, los ganaderos y las personas que viven precisamente en ese territorio. Y en relación con la segunda pregunta que usted plantea, nosotros somos firmemente partidarios de la pluralidad en las opciones políticas y, por tanto, la libertad que tiene cualquier persona de presentarse a unas elecciones, de hacer una formación política. No es la primera a la que pertenece, tampoco es la segunda a la que pertenece y, por tanto, tiene esa libertad para poderlo hacer y, con esa misma libertad, pues lógicamente, pues está a disposición de la valoración de cualquier ciudadano en el ejercicio de sus libertades también de elección. Sí, volviendo al lobo, no sé si confían en que se convoque de una vez ya la sectorial en torno al lobo, algo que han pedido ya las comunidades autónomas, y sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se acaba el mes de julio, siguen sin convocar. No sé si alberga alguna esperanza de que finalmente ese Consejo se convoque para comunicar sobre todo las entregas a cuenta y todos los datos. Gracias. Pues en relación con el primer asunto, el del lobo, es que al principio teníamos una posición en donde coincidíamos todas las comunidades autónomas al norte del Duero. Y ahora veo que esa posición es compartida por mucha más gente, con lo cual nos encontramos aquí muy apoyados, porque estamos apoyados por la gente del territorio, por los sectores productivos, pero también estamos apoyados por gente de fuera de España y de fuera, en consecuencia, de Castilla y León. Estamos apoyados por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea, por los tratados internacionales a los que pertenece España,
En fin, no todo el mundo podemos estar equivocado, ni puede ser que el único que tenga la razón sea, en este caso, el Gobierno de España. Yo creo que los motivos ideológicos aquí habría que dejarlo de lado y pensar un poco más en el territorio. El territorio tiene que saber que nosotros vamos a estar de su lado, del lado de las organizaciones agrarias, del lado de los ganaderos, del lado de la gente que vive en el mundo rural, y lo que esperemos algún día es que el Gobierno empiece a hacer caso a la evidencia y también a lo que dice la ley, porque es que hay una ley que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. A mí esta idea de un Gobierno que quiere gobernar en contra del Congreso de los Diputados sin hacer caso a las leyes que se aprueban por el Congreso de los Diputados no me parece la vía más adecuada, la más acertada. El Congreso se ha pronunciado claramente. La posición del Congreso y del Senado es idéntica a la que tiene el Parlamento Europeo, a la que tiene la Comisión Europea, a la que tienen los tratados internacionales, a la que tenemos las comunidades autónomas, a la que tenemos la gente que vive en el territorio y, por tanto, sería bueno también que fuera la posición del Gobierno de España. Nosotros confiamos en que algún día esto ocurra y que el Gobierno quiera dialogar y no tiene por qué estar enfrentado siempre al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a los tratados internacionales, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las comunidades autónomas, a los agricultores, a los ganaderos. Es que no se puede gobernar contra todos. Yo creo que alguna vez hay que escuchar, porque no todo el mundo puede estar equivocado y alguna vez tendremos la razón, sobre todo cuando tanta gente se suma a la misma idea. Y lo segundo, es verdad que la semana próxima acaba el mes de julio. Yo no pierdo la esperanza que se convoque, como siempre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo tiene que hacer, como ustedes saben, la ministra de Hacienda. Espero que encuentre en su agenda el hueco para poder convocar este Consejo de Política Fiscal y Financiera y que todas las comunidades autónomas podamos estar en igualdad de condiciones. Hay quien sabe ya alguna información que nosotros no sabemos. Hay partidos separatistas que saben informaciones sobre cómo va a ser el futuro modelo de financiación autonómica, no solo porque se lo haya contado el Gobierno, sino porque ellos han exigido ese modelo y no nos parece lo más adecuado que el modelo previsto para negociar la financiación autonómica consiste en que el Gobierno se sienta con los partidos separatistas, acuerda un modelo y luego se lo quiere imponer al resto de los españoles que no hemos participado en esa negociación. Es que creemos que no es mucho pedir, que aquello que nos afecta a todos se tiene que negociar entre todos. Creemos en la igualdad, creemos en la unidad de caja, creemos en que todos los españoles tenemos los mismos derechos, que nadie, por tener un código postal con un número u otro, tiene que tener más o menos derechos que otros ciudadanos del conjunto del país y, por tanto, estamos a las expensas de que se nos informe sobre el escenario de estabilidad presupuestaria, déficit y deuda, también sobre entregas a cuenta y también sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que estamos deseosos de saber la posición del Gobierno, más allá de lo que hemos conocido por la prensa y más allá de lo que en otras ocasiones nos han transmitido Junts o Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, si creen que la ley les avala, no sé por qué no emiten una orden como en Galicia para comenzar la caza de lobos en Castilla y León, si esa orden es necesaria o por qué no se están controlando ya las manadas. Ya tenemos una normativa en vigor, que dentro de la que tenemos vigente creo que es la que hay que desarrollar. Fue pensada en su momento y, por tanto, había algunas preguntas, recordarán ustedes, y teníamos que haber sido más ambiciosos. Dijimos que en el estado actual de la cuestión era hasta donde podíamos llegar. Yo creo que también el tiempo nos ha dado la razón y, por tanto, como hemos acertado en la medida que se tomó, vamos a seguir insistiendo en ella. Es una medida que es compartida con el territorio, con el mundo rural, con los agricultores y con los ganaderos. En nosotros siempre van a tener las personas del mundo rural, los agricultores y los ganaderos, un firme aliado. Entonces, si ya esta norma existe, ¿por qué no se está cazando lobos en Castilla y León? ¿Hay algún motivo, una razón, ya que la ley se lo permite? ¿Por qué no se está haciendo? Nosotros la normativa que tenemos es de control de la especie y, por tanto, entre los instrumentos que tenemos más adecuados es la que estamos desarrollando. Sí nos gustaría que el Gobierno, lógicamente, en la parte que nos corresponde a las comunidades exigirle, le llegamos a convencer de que es bueno cumplir la ley, si es que lo ha aprobado el Congreso de los Diputados. Tampoco estamos pidiendo mucho. A veces es que parecemos que estamos siempre exigiendo cosas al Gobierno, pero fíjate qué dos cosas estamos pidiendo en este momento en relación con la pregunta que usted hace ahora y la que hace su compañero. Primero, le pedimos que cumpla una ley. No es mucho pedir. Y segundo, le pedimos que si va a tomar una decisión sobre la financiación autonómica, nos lo cuente a todos en igualdad de condiciones, no que pacte esa ley con unos partidos separatistas y luego nos lo quiera imponer al resto. Es que parece que tenemos una idea
de estar siempre demandando cosas al Gobierno. Yo creo que decir esto al Gobierno no lo tendría que tomar como una ofensa, si es que es dentro de lo más natural, pedirle que cumpla la ley y pedirle que nos trate como ciudadanos iguales a todos los españoles, vivamos donde vivamos. Nosotros firmemente creemos que somos iguales que los demás. Y no creo que en esto tengamos que estar todo el día discutiendo con el Gobierno para intentar convencerle de que la gente de Castilla y León no queremos ser más que el resto, pero sí iguales al resto. Y, por tanto, queremos que se nos considere, se nos valore y se nos tenga en cuenta como los demás, como ciudadanos españoles que somos. ¿Cuántos lobos ha cazado Castilla y León en lo que va de año, ya que dice que están controlando la especie? Gracias. Pues no tengo los datos. Y, además, el control de la especie no solamente se hace por la vía cinegética, sino por otros mecanismos. Sí, ayer el presidente de COE criticaba que el PP en el Congreso de los Diputados votara en contra del decreto antiapagón. Me gustaría saber un poco cuál es la posición de la Junta, porque según el presidente de la patronal, esta decisión perjudica a lo que es el suministro en la comunidad. Nuestra posición ya la hemos manifestado muchas veces y no la hemos cambiado. Si recuerdan ustedes, la Junta de Castilla y León pidió participar en la comisión de evaluación para identificar cuáles eran las causas del apagón. Yo creo que para corregir un problema primero hay que saber cuál es el origen y las causas del problema. No se nos dejó participar a las comunidades autónomas en aquella comisión y teníamos muchas cosas que aportar. Primero, porque Castilla y León es líder en energías renovables y, segundo, porque la recuperación del suministro eléctrico en el conjunto de la península ibérica se inició desde Castilla y León, en concreto desde el sistema Duero, desde los Altos del Duero. Hubiera sido bueno que hubiéramos participado las comunidades autónomas, teníamos cosas que decir y que aportar y, sobre todo, que hay un punto de partida para solucionar un problema que es conocer e identificar el origen del problema. La mejor fórmula para tomar las medidas adecuadas contra un apagón es saber cuáles son las causas del apagón y tenerlas que corregir. ¿Nosotros qué hemos pedido al Gobierno? Pues varias cosas. Hemos pedido que se creen infraestructuras eléctricas, que son muy necesarias, que esas infraestructuras eléctricas se concentren y se dirijan especialmente a favorecer el consumo en proximidad, que aquellas comunidades autónomas que generamos más energía eléctrica tengamos más capacidad de consumir. Lo que estamos pidiendo, además, es favorecer el almacenamiento energético y luego que se dé seguridad en el suministro a través de un mix energético. Esto es lo que estamos pidiendo. El Gobierno estimó que era mejor tomar este tipo de decisiones sin contar con las comunidades autónomas. Y, lógicamente, pues es el Gobierno el que más les puede dar información de por qué toma las iniciativas en soledad, porque la verdad es que, al final, un Gobierno que toma las iniciativas sin contar con los demás y que, encima, pues no ganó las elecciones, pues te puedes encontrar con dificultades parlamentarias para sacar estas iniciativas. Si nos hubiera reunido las comunidades autónomas, seguramente hubiéramos puesto encima de la mesa ideas y propuestas. Si hubiera escuchado la voz de Castilla y León, podríamos haber incorporado nuevas cuestiones. Yo, en ese sentido, recordando algunas frases del debate, pues ante la realidad de que no se ha contado con Castilla y León para convocarnos a ninguna reunión, sí pude comprobar cómo Bildu, el grupo parlamentario, dijo que iban a apoyar esa norma porque incluía varias de las cosas que Bildu había planteado y que el Gobierno había sido sensible a ellas. Y, claro, un Gobierno que incorpora cosas en una negociación con Bildu, pero que se niega a reunirse con las comunidades autónomas para ver qué podemos aportar, qué podemos sugerir, qué podemos plantear encima de la mesa y qué podemos colaborar, pues yo creo que hubiera sido bueno que nos hubiera escuchado. Yo es algo que pongo encima de la mesa porque es la forma que entendemos la política desde la Junta de Castilla y León, buscar siempre acuerdos, diálogos, negociaciones. En este caso hubiera sido bueno, por parte del Gobierno, que es el que tomó la iniciativa, pues buscar siempre acuerdos, diálogos y negociaciones. Y nosotros le planteamos estas ideas, y las hubiéramos podido plantear en la carta que le pedía aquella reunión, iban aquellas ideas, y luego esas ideas, pues en gran medida no estuvieron incorporadas suficientemente en el texto. Estoy convencido que si el Gobierno nos convoca, pues podremos aportar ideas positivas e intentar alcanzar acuerdos. Ha entrado en vigor el decreto para la reubicación de los menores migrantes no acompañados. La Junta ya ha dicho que va a recurrir, pero el decreto fija unos 15 días para reubicar a esos menores que ahora mismo están en zonas tensionadas. No sé qué pasos prevé dar la Junta, ya que el recurso se puede dilatar. Pues, lógicamente, examinar el documento y presentar el recurso. Somos bastantes las comunidades autónomas que mostramos una posición contraria a la desigualdad en esta distribución, además de todo signo político, hay que decirlo.
y una decisión que se ha tomado sin contar con las comunidades autónomas, sin diálogo, sin consenso y sin igualdad, porque todavía nadie ha podido explicar por qué Castilla y León asume 197 menores inmigrantes, Cataluña 31 y el País Vasco 0. Esta es una cuestión que el Gobierno ha decidido, pero cuando le hemos pedido documentación, informes, por qué esta distribución, no se nos ha explicado. Sí que es verdad que vemos que hay reuniones del Gobierno con esos partidos separatistas y sí que es verdad que ahí se toma una serie de decisiones y que como consecuencia de estas decisiones se produzca esta distribución que les he comentado, pues nosotros que nos gustaría conocer cuál es esa distribución. A lo mejor nos la cuentan y nos convencen porque en Castilla y León tiene que haber 197 y en el País Vasco 0 y en Cataluña 31. Pero como no nos dan documentación, no nos informan, no ponen en el orden del día los puntos que queremos en las comunidades autónomas, pues una gran parte de comunidades autónomas estamos muy en la idea de presentar un recurso sobre este asunto. Además, somos comunidades de todo signo político. O sea, aquí no nos separa motivos ideológicos, sino fundamentalmente motivos de defensa del interés general de cada uno de estos territorios. Sí, no obstante, le preguntaba que si tiene algún plan la Junta para acoger a estos menores, ya que el recurso se puede dilatar y el Real Decreto entra en vigor. Claro, esta es la dificultad. Nosotros le hemos dicho al Gobierno los recursos de los que disponemos y aún así el Gobierno ha utilizado los menores inmigrantes dentro de la negociación política con los partidos separatistas, como todos conocemos. Y yo creo que tendríamos que dejar a los niños y niñas inmigrantes fuera de esa negociación política entre el Gobierno y los partidos separatistas y sería bueno, lógicamente, que estableciéramos un mecanismo y un cauce para el adecuado tratamiento. Nosotros siempre hemos pensado que tiene que haber recursos específicos para estas finalidades. Los recursos que tenemos nosotros están agotados al límite. Eso es algo que hemos informado al Gobierno. En otras ocasiones ha habido un acuerdo sobre cómo distribuirlo. En cantidades parecidas a otras ocasiones pues podríamos estar de acuerdo, pero con una distribución claramente desigual como la que aquí se plantea, pues no podemos estar conformes si encima no se nos dan los motivos por los cuales se produce esta desigualdad. La desigualdad es evidente. Estos datos que les he dicho certifican la desigualdad. Es una desigualdad decir que a Castilla y León nos corresponden 197, Cataluña 31 y al País Vasco 0, pero todavía es peor cuando pedimos documentación y explicación sobre esa desigualdad y se nos dice que no nos dan documentación porque no la hay. Y no la hay porque lo que hay es un acuerdo político fuera de la conferencia sectorial, como ha habido un acuerdo político para la financiación autonómica fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De otra manera, ¿tiene la Junta plan B para, en el caso de que se vea obligado a cumplir la ley, este Real Decreto, y tenga que acoger a estos casi 200 menores? Es que tampoco sabemos cuándo van a llegar, ni en qué condiciones, ni en qué fechas. Es que la información por parte del Gobierno que nos transfiere a nosotros y al resto de comunidades autónomas es muy insuficiente. Quizá quien lo pueda tener más claro es el País Vasco, que recibe 0. Pero nosotros tendríamos que tener algo más de información de cuándo, cómo, en qué condiciones, qué circunstancias, qué características. Todo esto el Gobierno no ha querido consultarnos, no ha querido informarnos, no quiere tenernos en cuenta, básicamente porque piensa que los ciudadanos de Castilla y León pues, somos ciudadanos que no tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos que sí que son determinantes en esos partidos políticos para la estabilidad del Gobierno de España. ¿Más preguntas? Abrimos entonces el turno provincial. Hoy lo vamos a hacer en Soria con Ana Barbero de Soria Noticias. Cuando quieras, adelante, Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Sí, yo en mi caso quería preguntar, porque la Junta afirma que el operativo antiincendios está garantizado en Soria, pero sindicatos y brigadistas denuncian falta de personal, equipamiento y bases. ¿Qué datos concretos tienen sobre vacantes, recursos aéreos y operativos en la provincia soriana y qué se va a hacer o cómo se va a reforzar antes de que llegue el próximo verano? Muchas gracias. Sí. Castilla y León tiene la mayor masa forestal de España y, por tanto, tenemos el mayor patrimonio forestal de España. Tenemos más de 5 millones de hectáreas forestales. Nadie en España tiene un nivel similar y, por tanto, tenemos un compromiso muy importante en defender, proteger lo que es de todos, porque este patrimonio forestal lo vemos como un patrimonio del conjunto de los españoles, no solamente de los ciudadanos de Castilla y León. Tenemos un operativo muy amplio
con un coste muy relevante. Son casi 5.000 profesionales y un buen número de medios de distintas características para luchar contra los incendios forestales. El riesgo cero no existe, porque, lógicamente, nosotros somos los competentes para la extinción de incendios, pero, lógicamente, sabemos que estos incendios se producen y que en muchos casos estos incendios vienen dados de la mano del hombre. Aquí hay que hacer, por un lado, un llamamiento a todos los ciudadanos para tener un especial cuidado, especialmente en las épocas que estamos viviendo de máximo riesgo, para que su actividad sea compatible con la protección de la naturaleza. La mayor parte de los incendios tienen su origen en la acción humana y, por tanto, ahí tenemos que tener una precaución muy especial. El incendio que menos daño causa es aquel que no se produce, aquel que se evita, y, por tanto, esta reflexión la tenemos que tener muy clara todos. Y, en segundo lugar, que el esfuerzo que hacemos en el operativo es muy amplio. Fíjense que, en términos de financiación autonómica, la última distribución de fondos que se hizo en función del PIB de cada territorio. Y nosotros tenemos una superficie forestal que representa el 20% del total de España. Por tanto, estamos destinando un porcentaje de fondos muy importantes que no son reconocidos por el sistema de financiación autonómica y que lo hacemos en beneficio del conjunto de los españoles. Y es un sacrificio, pero que lo hacemos muy gustosos, concentrando aquí los recursos para proteger una masa forestal de la que también nos sentimos muy orgullosos. Soria es un magnífico ejemplo, tanto en volumen como en calidad de su masa forestal y también en protección de esa masa forestal, y donde además hay que reconocer que los sorianos pues siempre tienen un compromiso muy claro con su territorio, con su mundo forestal, con la protección del mundo forestal, y esto pues ayuda bastante en evitar los incendios. Y desde León pregunta hoy Elizabeth Alba, de iLeón. Cuando quieras, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Yo le quería preguntar al portavoz por la nueva prórroga judicial de la empresa en preconcurso Latin Aluminium, una empresa cuya empresa matriz ha reconocido que ya ha perdido 12 de los 14 millones que se habían invertido y en la que la Junta de Castilla y León tiene participación. Tengo varias cuestiones. La primera es cuál es la participación que tiene la Junta de Castilla y León en esta empresa y qué pasa con el dinero y cuál es la perspectiva de futuro de la Administración autonómica en el futuro bastante inmediato de esta empresa. Gracias. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Y esto asocia también a la respuesta de cuál es el futuro también de los recursos que la Junta de Castilla y León puso en esta iniciativa. Pues caben dos vías que usted ha descrito muy bien. La primera vía es que los actuales propietarios de esas instalaciones sean capaces de dotarle de un proyecto de futuro con financiación suficiente. Esa es una posibilidad. A esta posibilidad ayuda que se haya ampliado el plazo por parte de la autoridad judicial en torno al concurso de acreedores. Da un espacio temporal mayor para que los actuales propietarios busquen una solución y financiación adicional y nuevos inversores que capitalicen a la empresa. La empresa tiene en este momento pues unas dificultades esencialmente financieras. Yo creo que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, pero es verdad que el coste, como todo en los últimos años, se ha disparado como consecuencia de la inflación y supone una inversión mayor de la inicialmente prevista, un esfuerzo financiero también más grande y, por tanto, la necesidad de buscar más pulmón financiero para este proyecto, y una opción es que se haga a través de sus actuales propietarios y, por tanto, se dé continuidad al proyecto en los términos que se había diseñado. ¿Cuál es la segunda opción o cuál sería la segunda posibilidad si no se diera la primera? Pues que se encontrara una alternativa de inversores que no sean los actuales, en el caso de que los actuales no pudieran llevar a cabo el proyecto en los términos previstos, en donde los nuevos inversores se hicieran cargo de unas instalaciones que reúnen buenas condiciones y de un proyecto que estoy convencido que es rentable porque el mercado tiene espacio suficiente para poner al servicio este nuevo proyecto en torno al aluminio y, por tanto, sabemos que podría haber interés por parte de inversores en sacar adelante un proyecto de estas características y esa sería la segunda de las opciones. Tanto en la primera como en la segunda opción, tanto si es la actual propiedad de las instalaciones
quien consigue sacar adelante el proyecto, como si este proyecto acaba en otros titulares distintos para sacarlo adelante, tanto en una como en otra opción, los recursos que ha puesto la Junta de Castilla y León estarían garantizados porque, lógicamente, el objetivo que planteábamos no era apoyar a un inversor, sino apoyar a un proyecto de inversión. Y, en ese sentido, si el proyecto de inversión se lleva a cabo, se realiza, crea el empleo que está previsto y se realiza, además, en torno a la provincia de Zamora, pues habrá merecido el esfuerzo de apuesta que la Junta hizo en su momento por esta iniciativa. Creo que quiere repreguntar Elizabeth. Elizabeth. Sí, con respecto a la respuesta, quizás se le olvidó cuál es la participación exactamente que tiene la Junta de Castilla y León ahora mismo en esta empresa, y no sé si, deduzco por la respuesta, si se está mediando de alguna manera por parte de la Junta para intentar resolver la situación económica de la empresa, o si se están buscando ya otros inversores que se hagan cargo de, no sé si de un porcentaje amplio para solventar la deuda, o incluso un comprador de esta empresa. Pues la cantidad no me la conozco ahora mismo de memoria, pero se la podemos aportar. Tengo una cifra en la cabeza, pero no quisiera dársela y ser equivocada. Y sí sabemos que hay empresas que podrían tener interés en invertir en este proyecto y que la Junta de Castilla y León ha constatado con esas empresas que tienen proyectos e ideas serias. Pero la Junta no compra ni venda empresas, la empresa no es nuestra y, por tanto, nosotros no podemos ni poner el precio a esa compraventa ni establecer las condiciones de la venta. Y, por tanto, tienen que ser los actuales propietarios quienes determinen las condiciones de esta venta o la entrada de una parte del capital y, en su caso, saber los posibles inversores si quieren participar en el capital, en qué condiciones, si quieren tomar posiciones de decisión o simplemente posiciones de participación accionarial. Nosotros sabemos que hay grupos que tienen interés, pero nosotros no somos los que decidimos ni por el comprador ni por el vendedor, que son los que se tienen que poner de acuerdo. Pero lo que nos anima más en este proyecto es saber, primero, que el proyecto es rentable, que hay mercado suficiente en el ámbito del aluminio para ese tipo de instalaciones, que tal y como está pensada la fábrica, es una fábrica que puede ser eficiente en el mercado y que hay inversores que pueden tener interés en desarrollar esta iniciativa. Y hasta ahí podemos llegar nosotros como Junta de Castilla y León, porque nosotros no podemos obligar a nadie a vender ni podemos poner encima de la mesa un precio de venta, que eso, lógicamente, lo tiene que hacer el titular de las instalaciones o de las acciones. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo, aquí terminamos. Pues muchas gracias.